Briones de la empresa Abohealth y este día trataremos el tema de los mecanismos de desentendimiento moral. Como ya los discutimos previamente, el desentendimiento moral es cuando las personas desarrollan ciertos estándares morales para ya sea justificarse o hacer menos graves las consecuencias de sus actos o pasar la culpa a alguien más. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo estos mecanismos de desentendimiento moral inciden o están reflejados en algunas acciones de la empresa o en general? Bueno, tomando en cuenta como desentendimiento moral, no es más que una parte de una justificación para quitarse la carga moral acerca de un acto de corrupción o un acto inmoral en cuanto a ejercer la operación de una empresa. Entonces, como desentenderse y es pues, una forma de hacerse tonto. De alguna manera se está haciendo algo no moral y que incide directamente en los actos que conocemos como corrupción a la hora de las operaciones internas o externas de una empresa. ¿Algún ejemplo un ejemplo concreto o varios que haya observado en esta empresa o a lo largo de su trayectoria? Bueno, para poner como ejemplo muy claro, y esto es muy importante que lo sepan, por ejemplo, ustedes como jóvenes estudiantes, y que se los comenta alguien que ya tiene ya 35 años en el ámbito empresarial, pues ya hemos visto ya diferentes situaciones. Y me remonto a lo que es una situación muy clara que está pasando en México y que cada vez está creciendo. Señalamos a México como un país corrupto. Y no nomás México, América Latina como países corruptos, parte de los países de África, algunos de Asia. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un factor en común. Estos países son subdesarrollados, que fueron colonizados por países desarrollados, países industrializados. Pero ¿qué pasa con el corruptor? O sea, el corruptor es parte importante y es el 50% de una situación para ejercer la corrupción, es decir, un acto inmoral en las operaciones comerciales de empresas. ¿A qué me refiero con esto? Empresas, corporativos grandes de países industrializados ejercen la acción de corrupción, es decir, son corruptores. ¿A qué llevo con esto? A que, debido a mi experiencia, he sabido perfectamente que las empresas pertenecientes a estos países desarrollados tienen cantidades de dinero que ya las tienen incluso dentro de sus presupuestos para corromper gobiernos, para corromper empresas, para corromper funcionarios políticos, etc. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de sus subsidiarias o filiales, como por ejemplo aquí en México, sin mencionar nombres para no lastimar ideas, a través de sus filiales en México o en sus países donde van a hacer sus operaciones, ya destinan una cantidad no fiscal, obviamente, en donde la entregan directamente a paraestatales, caso concreto aquí en México, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, en donde son fácilmente corrompibles. Esto es un claro ejemplo de lo que es la desconexión, moral acerca del deslinde de operaciones comerciales de las empresas. Porque ¿qué pasa? La empresa transnacional, con sus sucursales en su casa matriz en los países europeos industrializados, hace un deslinde moral en esas situaciones. ¿Por qué? Porque carga con la culpa a la filial de ese país y se deslinda, aún sabiendo que el origen de la corrupción o del efecto corruptor lo están ejerciendo ellos directamente, al destinar una parte de dinero, ya sea en dólares, en euros, para lo que conocemos nosotros como las mochadas o las comisiones secretas, de diferentes formas lo podemos llamar. Entonces, de esa manera se prepara toda esa mecánica
para que el deslinde moral en cuanto a operaciones internacionales de estas empresas sea a través de sus filiales en México. De esa manera tienen ellos un deslinde moral, pero no es más que hacerse tontos, porque simple y sencillamente la acción de corrupción se está generando propiamente en esas empresas. Y no son más que empresas simbólicas y muy importantes de países europeos desarrollados o países incluso asiáticos. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el deslinde moral en cuanto a operaciones ya de las empresas se genera este mecanismo que acabo de comentarles, ¿no? Entonces, yo sería de la idea, así como hacen un listado a nivel internacional de países corruptos, pues qué bien sería el hecho de hacer un listado de países corruptores, porque igualmente la carga moral y la irresponsabilidad es partes iguales, tanto el que corrompe como el corrompido. Esa es una situación muy clara. Entonces es un claro ejemplo de cómo el deslinde moral se ejerce ya de manera sistemática y bajo este mecanismo a través de empresas internacionales que utilizan empresas mexicanas filiales para hacer esa situación. Yo siento que un ejemplo más claro no puede haber más que este. ¿Verdad? Y por ejemplo, la empresa, no sé si tenga alguna filial o conexión con otro país y se ha visto involucrada en este tipo de asuntos o le ha tocado vivir una experiencia así, ya más centrada a la empresa. Sí, claro. Está a la orden del día estas situaciones de los deslindes morales a través de las operaciones comerciales. Un claro ejemplo de lo que nos pasó a nosotros es de que nuestro producto manejamos nosotros 3 calidades diferentes de producto, aceite de aguacate. Y ejemplificándolo llamaremos calidad A, B y C. Cuando una persona del extranjero nos pide pues, la cotización de estas calidades, obviamente el A se les hace muy caro, el B no tan caro y el C más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Tratan de buscar el mejor precio, en este caso una calidad B o C, para que en su país distribuidor pues le pongan la etiqueta como si fuera una calidad A, cosa que nosotros asumiendo que lo sabemos y lo conocemos, no ejercemos una acción en contra de eso, que bien tenemos el derecho de hacerlo, pero preferimos hacer el deslinde moral. ¿Por qué? Pues es un cliente, está pagando por el producto, los afectados son el mercado interno, pero de alguna manera el deslinde que tenemos nosotros pues es una situación que nosotros deberíamos de denunciar, pero pues preferimos quedarnos callados y vender y dedicarnos a lo nosotros. Entonces eso ya es una situación de un deslinde moral, pero ya ejemplificado con nuestras operaciones. Okay. Y tomando este ejemplo del que nos habla, todos los integrantes, involucrados, colaboradores de la empresa, ¿están conscientes de este desentendimiento moral? No, cuando se hacen estas operaciones a nivel de exportación, solamente se manejan a nivel gerencial, a nivel ventas, quien está encargado directamente de lo que es la venta a nivel de exportación, y no se trata de involucrar a todos porque sabemos que es una situación en donde efectivamente estamos haciendo un deslinde moral a través de una operación comercial de nosotros que, repito, bien deberíamos de denunciarlo, pero pues como es una situación en un mercado diferente, bueno, pues allá el catálogo de calidades pues debe ser diferente al de nosotros. Entonces no vemos nosotros así un riesgo, no vemos una situación que afecte directamente, pero sí, efectivamente en este ejemplo es un deslinde moral de una operación comercial interna de nuestra empresa en donde no están involucrados todos. Y este ejemplo de mecanismo de deslinde podría afectar, o usted, ¿cuál es su opinión de si podría interferir con la consecución de los bienes internos de la empresa? Bueno, sí podría afectar, de alguna manera afecta. Para toda acción hay una reacción, y este deslinde moral que nosotros pretendemos, que hacemos, pensamos nosotros que no pudiera repercutir en nuestras operaciones a nivel de exportación, pero a final de cuentas sí repercute, porque
Un ejemplo de lo que podría pasar, una reacción negativa como consecuencia de eso, sería el hecho de que nosotros, al estar vendiendo, como lo confirmamos con el cliente, una calidad B o C, y que nuestro cliente en ese país de destino lo maneje como una calidad A, se podría haber un conflicto ahí de calidades y repercutiría en la persona productora, que en este caso somos nosotros. Al decir, oye, si es tu producto y tú lo vendes como calidad B o C, pero aquí en mi país lo estás vendiendo como calidad a través de un importador, pues claro que va a haber repercusiones con nosotros, y el daño más grande pues va a ser en nuestra marca, que toda marca pues tiene una plusvalía. Una marca nos representa y una marca tiene pues obviamente un valor significativo que le llamamos nosotros plusvalía, pues demerita esa plusvalía efectivamente, ¿verdad? Y en cuanto a acciones o medidas que podría tomar la empresa para anular este desentendimiento moral. Sí, esa acción la tenemos muy clara. Nosotros somos una empresa, no somos una gran empresa. No sé, a lo mejor llegamos a casi una mediana empresa. Ese tipo de medidas se tienen pensado solucionarlas con algo muy, muy sencillo. Es decir, en 2-3 años nosotros tendremos la capacidad para, sin la necesidad de importadores en países destino, nosotros directamente entrar con nuestra propia marca y darle la plusvalía de esa marca en ese país destino, de tal manera de que no habría terceras personas que afectaran la malversación pues de las calidades, sino que la calidad que nosotros estamos mandando con nuestra etiqueta pues efectivamente sea la calidad que nosotros mandamos y que el consumidor final pues está consumiendo. Esa sería una acción que nosotros tenemos planeado hacerlo, no sé, a mediano plazo, 2-3 años más o menos. Ahorita no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque dependemos precisamente de esos importadores que ya tienen la capacidad, tienen los canales de distribución, tienen las marcas, pero que de alguna manera hacen esa situación de comprar una calidad baja para venderla en su país destino como una calidad alta, escudándose en que este producto no es muy conocido como la competencia, que en este caso es el aceite de oliva. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros su conocimiento. Espero que sea de provecho. Sí, muchísimas gracias. El desentendimiento moral influye de manera negativa en la función social de una empresa de producción de alimentos, al no cumplir con la calidad prometida de los productos. Esto debido a que se podría ver afectada la salud de los consumidores al evadir la responsabilidad del cumplimiento de la calidad establecida para los productos. En cuanto a la influencia del desentendimiento moral sobre los bienes internos de la empresa, este afecta en que se deja de cumplir con la misión misma de la empresa de generar productos de calidad, y por lo tanto, el continuar produciendo se vuelve absurdo. En México, la corrupción en general va en incremento debido al alto grado de impunidad. En el caso de las empresas, el desentendimiento moral impulsa el crecimiento de la corrupción, ya que una empresa se ve corrompida al ser moralmente deshonesta. Además, este desentendimiento moral contribuye a evadir el castigo, ya que en él se encuentra una justificación o una disminución de las posibles consecuencias ante el público consumidor. En cuanto a los costos que representa el desentendimiento moral para la empresa, se encuentran los económicos, ya que la credibilidad de la gente en la empresa disminuye y su imagen se ve afectada. Además de que posibles cuestiones legales podrían afectar severamente a la empresa.